Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa En la Iglesia, un programa hecho para amar, conocer y defender el cuerpo místico de Jesús, nuestra Iglesia Católica. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Andrea, y bienvenidos todos nuestros oyentes, especialmente los que colaboran con Radio María y hacen posible el milagro de Dios. Una sola radio, una sola misión en toda la costa este de los Estados Unidos. Demos gracias a Dios por este programa y por estar aquí presente bajo esta emisora tan hermosa que es Radio María. Se presta como instrumento para evangelizar, para que todos juntos aprendamos, crezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué te parece si empezamos con una oración? Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que bendiga a todos tus hijos alrededor del mundo y que este programa sea de beneficio para las almas quienes oigan y que se acerquen a ti. Por Cristo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madrecita, la Virgen María. Amén. ¿Viste que estoy aprendiendo? Sí. Amén. Pues fíjate que estoy extrañado porque no has comentado de la bella canción que nos interpretó Verónica Sanfilippo. Pues es que me tienes sin palabras, está espectacular. Me encanta cuando los artistas se ubican en la época litúrgica, en el tiempo litúrgico y empiezan a cantarle al niño Jesús en todas sus etapas de su vida, ¿no? Sí. Y la verdad que Verónica la vamos a tener muy pronto en un programa en el segmento El que canta ahora dos veces. Vamos a tener en nuestro segmento Caminando con los Niños un análisis del texto de Lucas capítulo 2 del 8 al 20, que es el anuncio que se le hace a los pastores. Qué bien. Sí. Y también vamos a tener a una persona muy especial, ¿no?
Sí, señora, vamos a tener a la administradora de la Fundación Hogar de la Misericordia. Ella es Yarley Saboyá Garzón. Una persona increíble con unos testimonios muy lindos de vida y un corazón muy grande para llevar y dirigir esta fundación. Y eso va a ser en el segmento Te Presento A, que tendremos a Yarley. Y luego en el segmento Razón de Nuestra Esperanza vamos a analizar el texto donde se habla de los santos inocentes. Ayer fue la celebración de los santos inocentes, el 28 de diciembre. Que aunque culturalmente a veces se toma muy trivial, que se hacen chanzas, bromas. De ello hablaremos, Andreita, Sí. en ese análisis, sí. Pues nada, esto es en la iglesia, Andrea, y tenemos que comenzar ya. ¿Qué te parece? Comencemos ya. Entremos a nuestra sección de Caminando con los Niños. Una vez más estamos aquí en este segmento tratando de darle alguna luz a los papás y dar ideas humildemente entre Rafael y yo, proponer una manera divertida, una manera profunda de llevar a los niños hacia la fe católica, hacia el entendimiento y hacia el amor de Jesús. En este día que estamos próximos a celebrar, el Día de los Magos, el Día de los Reyes, el 6 de enero, vamos a hablar un poquito de los pastores. Sí, de los pastores que representan la manera como Dios quiere anunciar y a quienes anuncia. Le anuncia a los más humildes de la sociedad. No le fue a anunciar ni al rey Herodes, ni a los sumos sacerdotes, sino que fue a los más humildes, a aquellos que se dedican a cuidar los animalitos, las ovejitas, los pastores. Cuéntanos un poquito cómo dice el texto, cómo cuenta la Biblia que fue este acontecimiento sencillo pero a la vez grandioso. Bueno, quien nos narra esto es el evangelista Lucas. Y es interesante decir que Lucas no fue testigo presencial. Lucas, dicen los estudiosos, que obtienen la mayor parte de la información que nos da como testimonio de la Santísima Virgen. De primera mano. De primera mano. Él en su introducción nos va a decir que muchos se han dedicado a escribir las cosas del Señor, pero que Él va a buscar testigos presenciales y que Él nos va a narrar. Y es el único que tiene una formación científica, porque Lucas era de profesión médico. Entonces el evangelio de él es muy interesante. Pero bueno, este texto que vamos a compartir hoy está en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, y dice así: En la región, unos pastores que moraban en el campo y estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaño, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz, y quedaron sobrecogidos de temor. Díjoles el ángel: No temáis, os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así que los ángeles se fueron al cielo. Se dirigieron los pastores unos a otros: Vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole, contaron lo que les había dicho acerca del niño. Y cuantos les oían se maravillaban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba
en su corazón. Los pastores se volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho. Andrea, vemos que en este texto hay una gran cantidad de elementos que vamos a destacar y a comentar. Vemos que en un primer elemento es el de los pastores. Como ya antes comentamos, no fue a los reyes, no fue a los sumos sacerdotes, no fue a los destacados, no fue a los importantes, sino a los más humildes. Me llama mucho la atención que el primer verbo que se utiliza en la narración es velando. Estaban los pastorcitos velando. Me parece lindo porque es como atentos a que no les pase nada malo a sus ovejas. Quizás si utilizamos la imaginación, sería una noche tranquila, sería una noche de mucho silencio, pero es en la noche cuando el lobo está rondando y ataca para comerse las ovejas. Pero estos pastorcitos que están en grupo, porque habla los pastores, en plural, sí. Exacto, o sea, quizás eran varios pastores que se reunían a conversar, a calentarse un poco, a pasar la noche. Quizás irían de camino ya devolviéndose cada quien con su rebaño. A recoger su rebaño. Sí, recogiendo su rebaño a sus campos. Ahora, hay un detalle interesante que es controversial por la tradición. Fíjate, nosotros pensamos, como celebramos el nacimiento de Jesús 25 de diciembre, nos imaginamos que es invierno. Pero no hay realmente la certeza de que en invierno en el área de Belén estén los rebaños fuera y los pastores mirando. Climáticamente es imposible, o sea, es muy difícil. ¿Okay? Lo que se acerca más a la realidad es que el Señor nació en primavera. Okay, pero como en 320 y algo la iglesia decide que la celebración del nacimiento de Jesús se va a elegir la fecha 25 de diciembre, pues nosotros nos imaginamos que es durante el invierno. ¿Entienden? Entonces este es un detalle curioso. Pero tenemos que destacar que la iglesia no celebra fecha, la iglesia celebra un hecho histórico real que es el nacimiento. O sea, la fecha que eligieron por influencia de San Juan Crisóstomo y Nacianceno no determina, pero eso no es lo importante. Lo importante es el hecho histórico, es decir, nació el Hijo de Dios tal cual se había profetizado y donde se había profetizado. Okay, es decir, ese pan vivo bajado del cielo se hace carne en un pueblo que se llama la Casa del Pan. Pero qué interesante conocer esto, pero también esforzarnos en que el objetivo y que no nos debemos desenfocar de que es el hecho como tal el que nos debe tocar, el que nos debe, guiar a esta reflexión que estamos haciendo. Y volviendo un poquito a lo que estaban haciendo estos pastorcitos en esa posición, en ese ambiente de velar y de proteger a sus ovejas, pues no es extraño imaginarnos unas personas humildes, humildemente vestidas, quizás estaban de pronto hablando uno con el otro, de lo que puede hablar un pastor, del clima, de lo que fue su jornada, del cielo. Son personas que quizás estaban muy acostumbradas a que su techo era el cielo y las estrellas, ¿no? Quizás ellos también vieron la estrella que guió a los Reyes Magos, pero por ese estar atentos es que se dan cuenta que del cielo viene este ángel, ¿no? Cuando dice que un ángel viene en su gloria y los envolvió. Es una expresión muy interesante. Ahora fíjate,
La expresión de que la gloria del Señor los envuelve es una expresión que se repite. Se repite porque, por ejemplo, cuando se aparece el Señor a Moisés, también lo envuelve con su gloria. ¿Ok? Y cuando el Señor los guía y los protege, o el Señor se manifiesta, también los envuelve con su gloria. Cuando se hace la anunciación a María, la gloria del Señor se posó sobre ella y se dio la concepción. ¿Ok? O sea que en esa manifestación de Dios hay un gran poder. Y lo interesante de los pastores, y esas imágenes de los pastores, donde dice que están en la noche cuidando de su rebaño, es también la intención de Dios, que quiere traer al pastor de pastores, porque quien están haciendo es el pastor de los pastores. ¿Ok? Es el gran pastor. Es el gran pastor. ¿Ok? Es nuestro Señor Jesucristo, que se está haciendo carne. ¿Con qué intención? Con la misma intención que tienen los pastores de esa noche, de cuidar de sus ovejitas, y de sus ovejitas locas como tú, como yo hoy. Sí. Total. Bueno, y después de ese envolvimiento celestial de los ángeles ante ellos, yo me imagino que debieron haber quedado aterrados, incluso nombran Claro, ahí que el tenían texto dice que temor, quedaron ¿no? sobrecogidos de temor o de temor. miedo. Ajá. Y el ángel le va a repetir: no tengan miedo. Y esto es interesante porque la expresión no tengan miedo se repite en la Biblia 365 veces. Es decir, una vez por día el Señor te recuerda, cada día del año, cada día de tu existencia, no tengas miedo. Qué lindo, qué lindo eso, ¿no? Que desde el día en que Dios ya existía, obviamente su existencia ya estaba en el seno de María, pero desde que nació y ya los ojos de estos pastorcitos pudieron verlo, ya Dios nos está diciendo desde el cielo: no tengan miedo, no tengan miedo. Por eso no hay que asustarse cuando Dios se manifiesta, incluso de forma sobrenatural. Tendemos a pensar: no, esto no me va a pasar a mí, no, yo me lo imaginé, no, yo no creo en esas cosas. Pues es una realidad. La realidad espiritual es la realidad invisible. Exacto. Y no hay que tener miedo cuando Dios se nos manifiesta. Hay que darlo como un regalo de Dios me está dando. Y Dios sabe que somos humanos y que tendemos a ese sentimiento. Seguro, y los ángeles de Dios siempre te van a dar la expresión, como le dijeron a María: no tengas miedo. Y hay dos elementos que coinciden en lo que es el mensaje a María de la Anunciación con el que es el mensaje a los pastores. Y es: alégrate, le dice a María, y aquí le va a decir a ellos: les anuncio una gran alegría que es universal, es católica, es para todo el pueblo. Es decir, que no es nada exclusivo. Voy a insistir en este término que me gusta usarlo: es la globalización de la salvación. Es como si en la Anunciación el ángel San Gabriel le anuncia solo a María la venida del Mesías. Y en este pasaje que estamos repitiendo y recreando de los pastores, nos está anunciando a nosotros, los que queremos ser humildes, nos está anunciando también ese Salvador, ¿no? Y nos está dando el camino, es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es la humildad, es decir, que Él humildemente busca a los humildes. Y fíjate que esa humildad los lleva al siguiente paso, que es: encontraréis. Ajá. O sea, les anuncia, en ese anuncio también está esa predicción de que vas a encontrar a través de esa humildad que tú me estás hablando. Lo vas a encontrar, es decir, esa es la receta. Ahora, otra cosa interesante es el anuncio mismo. El ángel va a decir: os ha nacido un Salvador. Y ese Salvador, si chequeas tu Biblia, está escrito con mayúscula. ¿Y sabes lo que traduce el nombre de Jesús? Salvador. Okay, es decir, que no hay nada alado por los cabellos en los textos bíblicos. Todo, cuando uno le encuentra el sentido y el Espíritu nos revela, hace el clic perfecto.
Incluso allí también el ángel nombra ciudad de David. Claro, porque David es originario de Belén, él nació de Belén y la promesa es que el Mesías vendría de la ciudad de David. Y por eso es que José está allá, ¿no? Con María, Claro, pero porque están haciendo el censo, está cumpliendo con el censo y él tiene que retornar a la ciudad de donde es originario. El encuentro de estos pastores pues debió haber sido una sorpresa para todo el mundo, para María, para José, para los mismos pastores, diciendo lo que nos acaban de anunciar es real. Claro, ahora si nos ponemos en las sandalias de María y en las sandalias de José, que ellos reciban la visita de lo más humilde, para ellos no va a ser nada extraordinario en el sentido de que sea gente humilde, sino que cómo se enteraron, ¿ok? ¿Cómo se han enterado? Si no había WhatsApp. Pero ni Twitter, ni nada de eso de las redes, pero es que el Señor se revela y se muestra a quien Él quiere y a quien Él elige. Y también llegar ellos, no solamente eso que hacen acá, cómo se enteraron, y ellos contar lo que acaban de experimentar del cielo, les tuvo que haber hecho, digamos, un clic en María y José. En José también, que él le fue revelado. Previamente los dos han tenido una experiencia con el ángel. Exacto. Es decir, el ángel del Señor les ha mostrado y le ha manifestado el plan de Dios. Y ellos en humildad lo han acogido y lo han ejecutado. ¿Ok? Porque no es solamente acogerlo, es ejecutarlo. Y ellos desde la humildad de cada uno lo han hecho. Así que esto en cierta forma a nosotros nos da una gran enseñanza, y es que el Señor se nos manifiesta, el Señor nos deja saber su plan, y nosotros, si estamos atentos como los pastores, lo vamos a entender, y si lo entendemos estamos llamados en la humildad a ejecutarlo. Y en esto es la clave de esto, de que hágase en mí tu voluntad y no en la mía. Y el Señor nos los deja en la gran oración del Padre Nuestro. Qué enseñanza tan linda también cuando ellos discuten entre ellos decidiendo si van o no. Porque dice el texto, tú decías ahí, discutían entre ellos si iban, y se dijeron unos a otros, vamos. Esto es también ese llamado a vivir todos en comunidad y en iglesia, digamos, fraterna, en donde unos a otros nos tenemos que animar, nos tenemos que congregar a orar, tenemos que invitar, no nos dé pena si tenemos un rosario, un grupo de oración, invitemos a la gente. No sabemos en dónde está ese pastor velando, no sabemos cuál de esas personas que le hablemos es una persona que está esperando. Una ovejita con necesidad, una ovejita herida, una ovejita que necesita del cuidado, y nosotros, el Señor nos llama a eso, como bien has dicho, a llevar el mensaje y a llevar al Señor todo aquello que tenga una necesidad. Puede ser de cualquier índole, pero el Señor nos atrae y nos llama a eso, a compartirlo. Y ya para cerrar, yo diría que un último término que utiliza la Biblia es lo que cantan los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hablábamos en un programa pasado de esa intención y de ese querer amar más a Dios, llevarlo más, ser congruentes en nuestra vida con lo que profesamos. Y es esa intención de corazón la que nos está guiando y la que nos debe dar esperanza de seguir intentándolo y de tomar acción como estos pastorcitos. Mediante la humildad, acercarse más a Dios, con humildad, dejarnos maravillar de Él. Yo creo que ellos no se imaginaban encontrar lo que encontraron. Claro, pero tuvieron la certeza. Ellos asumieron la certeza. Y aquí es interesante que nos detengamos un ratitito a ver esto de voluntad, porque son dos de los atributos
que nos ha dado Dios a los seres humanos, que es libertad y voluntad. Y esa libertad los pastores en humildad la asumen en decidir ir a buscar, ir al encuentro. El niño está allí, el Dios hecho carne está allí, pero no salió al encuentro de ellos. Está allí, está anunciado. Es decir, el paso ahora me toca darlo a mí, haciendo uso de esa voluntad y de esa libertad. En libertad yo decido, ellos deciden ir a ver al niño. Y en libertad y con esa voluntad se ponen en camino. Y eso estamos llamados, a que nosotros, el Señor se nos anuncia, se nos da el Salvador, pero tenemos que también, Él siempre sale al encuentro, nos invita, y es como lo que nos refería el Padre Gerardo en el texto de Génesis. Estoy a la puerta y toco. Si abres, ahí tenemos que ejercer voluntad y libertad. Yo tengo la libertad de abrir o no abrir la puerta, y entonces ejerzo mi libertad y voy en voluntad a abrir la puerta o a no abrir la puerta. Entonces de ahí depende mi eternidad, ¿entiendes? Pero Dios es bueno, Dios toca y respeta. Qué belleza, ¿eh? Qué lindo, toca, respeta y fuera de eso nos regala esta clase de sorpresas que no esperamos ni nos los merecemos, porque pues fíjate, ellos prácticamente no habían hecho nada para merecerse eso. Nada. Todo es don. Todo es don de regalo. Dios. Ellos estaban haciendo lo que venían haciendo, lo que sabían hacer por tradición, porque quizás sus papás también fueron pastores. Ellos no se merecían. Así somos nosotros, y así con humildad deberíamos hablarle a Dios en todo momento, a diario en nuestra oración. Yo no soy nada, no me merezco nada. Si tú ves, me quieres dar algo, sí. Indulgencia total, esos son. Ahora, lo último que habría aquí que comentar es que ellos encuentran al niño y le cuentan a José y a María lo que se les anunció, lo que para ellos ha debido ser una reconfirmación del plan de Dios que se les fue propuesto y que ellos en su libertad y en su voluntad ejecutaron. Y esto le debe haber dado una gran confirmación, y dice el texto entonces que María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. ¿Qué nos dice esto que lo meditaba? No nos dice que lo comentaba con José, sino que ella lo guardaba en el silencio. Y me imagino que en ese silencio Dios le hablaba, Dios le confirmaba. Y fíjate que si vemos todos los textos, lo único que María pronuncia, y está también en el Evangelio, es en el de Juan: hagan lo que Él les dice. Qué belleza. Qué belleza. No hay otras palabras de María. No. Realmente es una confirmación de todo, ¿no? Desde la anunciación, el plan, como dices tú, el plan que ellos deciden llevar a cabo, deciden decirle sí, lo vamos a hacer como tú lo quieras hacer, ciegamente, a ciegas, sin ninguna garantía. Y no importa que pases por el dolor, porque María no ha habido un ser que haya, solo Jesús pasó por un dolor mayor, pero María fue al dolor, fue al sufrimiento, y al tercer día el triunfo de la resurrección. Pues bueno, esta reflexión de los pastorcitos nos iluminen y nos lleven a ese encuentro, a buscar ese encuentro con el niño Jesús a través de la humildad, a encontrarnos también con nuestra Madre del Cielo, que me imagino que los acogió de una manera cariñosa, amorosa. Quizás les puso el niño hasta en sus brazos, y también por parte de José esa fortaleza, ¿no? También de recibir lo que venga. No lo entiendo, pero aquí estoy, lo acepto y ejecuto lo que me corresponde del plan. Exacto.
que esta Sagrada Familia que recibió a los pastorcitos este día del nacimiento de Jesús, nos siga a nosotros guiando, inspirando y siendo modelo como familia, modelos como hijos de Dios, y que el Señor pues nos regale a todos humildad, que es lo que necesitamos para hacer una gran virtud que está detrás de todo esto y no la hemos nombrado, y es necesario que lo hagamos porque es una de las virtudes que va a representar e identifica a la familia, a la Sagrada Familia, es obediencia. ¿Y cuánto nos cuesta ser obedientes? ¿Okay? Y en María y en José hay un superlativo infinito de obediencia. Pero es lo que tú dices, va de la mano de la humildad. De la humildad y la libertad y la voluntad. Pues con este mensaje nos despedimos, Rafa. Nos despedimos de este programa, nos despedimos de este segmento y sigamos con un poquito más de música. ¿Qué te parece? Pues adelante, que suban el volumen. Sigan aquella estrella que nos trae la buena noticia. Ha nacido el Dios verdadero, el Salvador, el Mesías, el Señor. En Belén, una estrella en Belén, una estrella en Belén, un milagro en Belén, un niño en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria eterna siempre a nuestro Redentor. En Belén, una estrella en Belén, una estrella en Belén, un milagro en Belén, un niño en Belén. Deja que los niños, deja que los niños vengan a mí. Lo dijo el gran maestro, lo dijo el gran maestro, lo dijo el gran maestro aquella vez. Debe ser como un niño, debe ser como un niño, debe ser como un niño para estar con él. Debe ser como un niño, debe ser como un niño, debe ser como un niño para estar en Belén. En Belén, una estrella en Belén, un milagro en Belén, un niño en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria eterna siempre a nuestro Redentor. En Belén, una estrella en Belén, En Belén, un milagro en Belén, un niño en Belén. Sean todos bienvenidos nuevamente a En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Esta noche en nuestro segmento te presento a Yarley Saboya Garzón. Yarley está en Colombia. Yarley maneja y dirige la Fundación del Hogar de la Misericordia en Restrepo, desde el departamento de Meta, Colombia. Buenas noches, Yarley. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El Señor los bendiga. Amén, amén, Yarley. Cuéntanos, Yarley, ¿cómo es esto de esta fundación? ¿Cómo nace? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esta fundación y a qué se dedica? Claro que sí. Mira, nosotros nos llamamos Fundación Hogar de la Misericordia. Estamos creados legalmente, nos formamos desde el año 2000, pues hasta la fecha.
sirviéndole al Señor y pues tratando de hacer el bien por la humanidad, especialmente por los más necesitados. Nosotros funcionamos en el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta, en los llanos orientales de acá de Colombia. Nosotros tenemos 3 hogares, tenemos un hogar con niñas, un internado, un hogar con abuelos, el hogar geriátrico, y un hogar con muchachos en proceso de dignificación de sus vidas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo nació la fundación y cómo fue el inicio de los hogares? A ver, en esta fundación nosotros nos alimentamos y pertenecemos a una espiritualidad, la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Esta espiritualidad pues está compuesta también por una comunidad religiosa, por los sacerdotes de la Inmaculada Concepción. Entonces, en el municipio de Restrepo empezamos a ver la necesidad de abuelos abandonados, desprotegidos, totalmente desamparados. Entonces, de ahí nació la necesidad como de abrir una casa para acoger estos abuelitos. Este inicio fue con el padre Fernando Orejuela y con el padre Gerardo Ágredo. Con ellos dos empezó como este proyecto. Empezamos la primera casa, que era albergando a algunos abuelos, donde se les ofrecía pues atención las 24 horas del día. En esta labor vimos la necesidad también de los niños en la misma situación en el municipio, y ya pues ahí decidimos organizar la otra casa, el hogar para las niñas. Pero bueno, ¿qué es como lo bonito de este lugar, ¿no? La experiencia que el Señor nos ha permitido vivir. Pues personalmente nunca me imaginé que iba a ser lo que Dios me permite hacer hoy en día. ¿Qué hacía antes, Yarley? Antes de esto, ¿qué hacía? Una muchacha normal, con su estudio, con sus proyectos de vida totalmente diferentes. Pero cuando empezó el hogar de los abuelos, ellos hicieron un shower para recoger regalitos para los abuelos. Entonces yo fui a llevar el regalo que a mi familia le correspondía, y pues me impactó tanto este lugar que me quedé, pues fue un llamado de Dios hacia el servicio. Entonces han sido pues 17 años que es lo mejor que el Señor nos ha permitido pues vivir, o me ha permitido, que es servir y poder pues ayudar a estas personitas. Nosotros estamos fundamentados sobre todo en el amor y la caridad hacia el Señor, reflejado precisamente en ellos, en los más necesitados, ¿no? Es una experiencia de Dios hermosa la que se vive en un abuelito, en poder ayudarle, poder darle como un hogar, como una familia, ¿no? Porque este hogar, el hogar geriátrico, es el hogar, es la cara del crucificado, ¿no? Es el Cristo doliente que tenemos ahí todos los días, permanentemente, que llega ya en su etapa final, y qué mejor que pues el último proceso de su vida esté en un lugar digno, con las condiciones dignas que necesita, y sobre todo que esta personita esté en paz con Dios, ¿no? Para dar ese paso. Entonces, en esta misión ha sido grande las experiencias que el Señor nos ha permitido vivir desde ahí, desde este lugar, ¿no? De personitas que ven que uno sigue todo su proceso y que llegan precisamente a arreglar todo lo que tengan pendiente en su vida, y sobre todo a tener esa paz que solamente la da el Señor para cuando le llegue el momento de partir hacia la eternidad. Qué bien. Qué belleza. Yarley, y cuéntame con respecto a las niñas. ¿Cuáles son las actividades y qué le ofrece la Fundación Hogar de la Misericordia? Nos has hablado de los mayores, pero a los jóvenes, a las niñas abandonadas, a los niños abandonados, de los cuales ustedes toman cuidado y le brindan todo ese amor como si fuese el mismo Cristo. Igualmente, bueno, acá es el polo opuesto, ¿no? Acá es el Cristo viviente, ¿no? El Cristo alegre, el Cristo de proyección. Aquí se vive una experiencia ya totalmente distinta. La idea con ellas es igual, se les ofrece una familia. Ellas jamás ven este lugar como un instituto, como un internado, no, ellas ven como tu casa, como tu familia, porque yo pienso que hay dos cosas fundamentales que a ellos les tenemos que dar, y es Dios en su corazón, que es lo que van a necesitar y lo que necesitan y van a necesitar de aquí en adelante en toda su vida, y sobre todo herramientas con que defenderse, ¿no? Entonces, con ellos está toda la preparación académica, la formación espiritual que necesitan, formación humana.
Entonces en ellas están encaminados siempre, pues porque si se rescata una niña, se rescata una joven, se rescata una gran madre o se rescata una gran vocación y se va a rescatar una familia para el día de mañana, ¿no? Y Yarley, ¿han surgido vocaciones en la fundación? Claro que sí, tenemos una niña que es religiosa de la comunidad de la Madre Teresa de las Hermanas de la Caridad. Ajá. Ella está en estos momentos en Brasil. Y tenemos otra niña que está en una comunidad de claustro de la comunidad de las concepcionistas, una comunidad de claustro que queda en el Socorro Santander, acá en Colombia. Qué lindo. ¿Y en los muchachos ha salido alguna vocación? Pues realmente sí, nosotros hicimos un alto en el hogar de los jóvenes. Hicimos un alto como de unos 6 años. Prácticamente este año es que otra vez volvimos a abrir el hogar. Pero sí, claro, cuando estuvieron los muchachos, sí, salieron 2 muchachos con vocación religiosa. Sí, señor. Qué bueno. Yarley, me imagino que ustedes, como toda fundación, pues se mantienen de las donaciones o de los aportes que hacen los particulares o los creyentes, los que comparten nuestra fe. Quien quisiera hacer una donación tendría que hacerlo a través de una cuenta que tengo entendido tienen ustedes en Bancolombia, una cuenta de ahorros, ¿correcto? Sí, señor, exactamente. Ok. Mira, nosotros no podríamos funcionar porque hay algo claro que uno ha aprendido desde lo que el Señor nos ha permitido vivir acá, y es estas obras, el Señor se las permite vivir a uno en el día a día, en el encuentro, pero también es el encuentro que el Señor les permite a otras personas con lugares como estos apoyándolos, porque es que todos nuestros benefactores, ellos definitivamente son el instrumento de misericordia que tenemos en esta obra. O sea, nosotros lo mínimo que podemos hacer por ellos es orar por los benefactores, por sus intenciones, por sus familias, por el día a día de ellos, porque claro, estas obras, sostener lugares como estos es bastante costoso, porque pues son muchísimos los gastos. Entonces, ¿Cuántas personas hay en cada hogar, Yarley? Tenerlos en el día. En el de las niñas son 28 niñas y en el de los abuelos 30 abuelos. 30 abuelos. En los jóvenes en este momento solo tenemos 1, pero pues para enero ya tenemos como unos 5 o 6 personas esperando que la casa pues empiece otra vez en forma para arrancar. Pero de lo que sí puedo yo hablarte es precisamente de la generosidad del Señor a través de las personitas, porque es con los aportes, con lo muy poco, lo mucho que una persona nos pueda dar, es con eso precisamente pues que ellos comen, estudian, podemos movilizarnos para el médico, bueno, otras muchas cosas. Muchas cosas. Claro, resolver las necesidades de la vida en el día a día. Pues vamos a compartir con nuestros oyentes la cuenta de ahorros en Bancolombia, que está a nombre de la Fundación Hogar de la Misericordia. Andrea, ¿cuál es ese número? Es la cuenta de Bancolombia 846-834-03295. Repito, cuenta de Bancolombia, acepta también donaciones internacionales. Es la 846-834-03295. Que sea esta una oportunidad para invitar a los que nos escuchan a ser parte de esta obra tan hermosa del Hogar de la Misericordia. Yarley, como nos acaba de contar tan amorosamente, es una madre de 28 niñitas que están rehabilitándose. Ellas vienen de la calle, ellas vienen de hogares disfuncionales. Son personas que han encontrado en esta fundación su casa, su hogar, una madre con Yarley, una guía espiritual con los hijos de la espiritualidad trinitaria, de los hijos de la Madre de Dios. Así que apoyemos esta lindísima obra y esta fundación que Yarley nos comparte. Vamos a colocar también en nuestra página de Facebook y en YouTube pues el número de cuenta de la Fundación Hogar de la Misericordia en Bancolombia.
no nos resta sino darle Las las gracias. gracias a Yarley por su tiempo y por compartir la información de la fundación con todos nuestros oyentes, y llamar a nuestros oyentes a que sean caritativos y generosos en contribuir para la continuidad de esta magnífica obra. Muchas gracias, Yarley. A ustedes, mil gracias por su tiempo, por este espacio, el Señor los bendiga, y a todas las personitas que están escuchando, pues un abrazo grandísimo en el Señor, y estamos en oración, y pues que sepan todos que aquí en los llanos de Colombia tienen una casita que los está esperando. Muchísimas Mil gracias, gracias, Yarley, y que la paz y el amor del resucitado permanezca con ustedes eternamente. Y la Virgencita te acompaña y la sigue iluminando por esa obra tan linda y ese cariño con que le pone Yarley en todo su trabajo. Muchas gracias, Yarley. A ustedes, el Señor los bendiga. Amén. Gracias. Y comenzamos este segmento tan importante llamado Razón de Nuestra Esperanza, en donde vamos a aprender un poco más por qué una fiesta tan importante, pero a la vez tan tergiversada, y es la fiesta de los santos inocentes. ¿Qué nos cuentas de esta celebración de la Iglesia Católica? Tendríamos que comenzar diciendo que esta fiesta se establece o se tiene memoria histórica dentro de la Iglesia a partir del año 485. Y también es curioso que esto es la Iglesia latina, pero la Iglesia griega y la Iglesia copta y egipcia también celebran. La griega el 29 y la egipcia copta en el 27 de diciembre, pero ambas celebran esta fiesta. Y esta fiesta se celebra en honor a los santos inocentes que les fue arrebatada su vida. Ordena a Herodes que los asesinen en persecución al niño Dios. Entonces la iglesia ve en ellos, y así lo llaman, flores del martirio, porque son los primeros mártires. Inclusive mucho antes, por supuesto, del que acabamos de celebrar, que es el protomártir, que es el primero oficialmente, San Esteban, que fue San Esteban. Pero los niños fueron mucho anterior. Ahora, lo interesante de este texto o de este hecho es que así fue profetizado. Miqueas va a hablar de ellos y va a hablar también Jeremías. Y como te decía, la iglesia los llama flores del martirio. San Agustín va a decir, por ejemplo, y dice San Agustín, no solo murieron por Cristo, sino en su lugar. Es decir, a quien mandaron a matar fue a Cristo, y ellos toman el lugar del niño Dios. Son muertos por el odio, el miedo, la avaricia, la sed, el poder y la persecución. Ese es el análisis, uno de los análisis que debemos de hacer con este texto. Ahora, San Mateo nos los va a recordar las palabras del profeta Jeremías en el 31:15, cuando habla de la lamentación de Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel fue una de las esposas de Jacob. Va a decir el texto, en el análisis que hace la iglesia, va a decir que en la tumba de Raquel, quien es representante de las antepasadas de Israel, es decir, de las mujeres más valiosas o más renombradas en el Antiguo Testamento, va a decir que en Ramá se oye un lamento, y es Raquel quien llora por sus hijos y llora porque no los volverá a ver. Entonces, hay un hecho histórico que es que también en Ramá se reúnen los hijos de Efraín antes de ser llevados al exilio babilónico. Es decir, que allí llora Raquel en su tumba, llora Raquel cuando sacan al exilio a los hijos de Israel hacia Babilonia. Pero va a volver a llorar Raquel cuando vuelven a sacar al hijo predilecto de Israel, que es el Señor Jesús, el Mesías. Entonces es impresionante la profundidad cuando uno hace el análisis de lo doloroso de las profecías de Jeremías. En esta parte, cuando vemos que desde el Antiguo Testamento ya se está haciendo referencia a un hecho que se comprueba en el Nuevo Testamento a días de nacido Jesús, es impresionante cómo Dios nos comprueba que efectivamente
Jesús es el Hijo de Dios. Es el Mesías. No es un niño cualquiera que ha No. nacido, sino es el Hijo de Dios y que desde antes se lo ha anunciado, y por eso Dios en su perfección nos ha puesto esa clase de comprobaciones, digámoslo así, que este es el Hijo de Dios, la profecía de la que se ha hablado se cumple. Se cumple. Y también me llama mucho la atención las palabras de San Agustín, como tú decías, esa ambición de poder, ese celo llevado al extremo de mantener el poder Herodes y decir a costa de la sangre de quien sea, pero ese rey que acaba de nacer no me va a quitar mi lugar. Claro, pero lo más triste de eso es que lo que lo mueve es el miedo. Y te acuerdas que te decía en uno de los análisis que hacemos en el texto anterior, el Señor nos dice 365 veces, no tengas miedo. Pero cuando tú no tienes a Dios, tienes miedo. Y el miedo te lleva a ser instrumento del mal. Muchas veces. Muchas veces. ¿Verdad? Y este pues es un... Este es un caso patético, y muy ilustrativo. Pero bueno, podemos también pensar que 2017 años que han pasado de esta tragedia, de este genocidio tan impresionante, del que se ha perdido la importancia, de que se ha perdido ese reconocimiento a esta masacre masiva de bebés, de niños inocentes que no eligieron, ni lo pensaron, ni sus madres, ni sus padres estuvieron, ni siquiera pensaban que estaban en ese peligro y se los arrebataron. Pero sigue pasando hoy en día. Oh, es muy triste, no tenemos conciencia de la realidad. Hacemos un análisis de los niños inocentes de Herodes y de los niños inocentes de hoy. Cuando analizamos las cifras de la masacre, del holocausto, del aborto, te vas a quedar impresionado. Son 56 millones de criaturas que anualmente se asesinan. Si analizamos los números de los niños afectados por el conflicto bélico en Colombia, son 2.5 millones de niños abusados, asesinados, arrebatados de sus casas a sus padres, entrenados para hacer guerra, asesinados en conflicto, desplazados, violados, abusados sexualmente. Este año vimos imágenes muy tristes de los refugiados de Siria, aquel niño ahogado a la orilla de una playa, aquel niño pateado de alguna manera por una periodista, que no sé cómo puede llamarse periodista o reportera, en un campo de refugiados. Es triste. Si vemos la masacre del Herodes que está en Venezuela, dejando morir de hambre, y Cáritas habla de más de 250,000 niños y que cada día de 6 a 7 niños mueren por desnutrición, esto es muy triste. Y esto tenemos un Herodes que a nosotros nos tiene que llamar a reflexión, porque nos hemos vuelto insensibles y eso es terrible, eso es terrible. La inocencia de la que estás hablando, que horroriza, las cifras son absurdas, pero también hay una inocencia que se está robando a los niños, digamos, vivos, llamémoslo así, no los que mueren por el aborto, por todo lo que estás contando, por la violencia, por el poder, el ansia de poder de países tan cercanos a nosotros, los latinos, como Venezuela. No solamente eso, sino que yo veo que cada vez a los niños se les roba la inocencia en todo lo que ellos ven en los medios de comunicación, en todo lo que ellos escuchan, incluso en la misma ley. Las leyes cada día más, cada día están sacando leyes que arrancan la inocencia de los niños. ¿Cómo es posible que un niño en su cabeza esté preguntándose, esté tan siquiera dudando de que matar a un niño esté bien o mal, cuando la ley te dice que es correcto, que tú lo puedes hacer, que es legal? Pero tu corazón te está diciendo, mami, yo puedo matar mi propio bebé, pero la ley me dice que lo puedo hacer. Pero lo contradictorio es que tú ves en las playas, por ejemplo, de aquí de Dania Beach o de Fort Lauderdale, que protegen los huevos de las tortugas. No estoy diciendo que esto esté mal, son seres vivos, hay que protegerlos, pero tiene más valor y más protección legal los huevos de una tortuga que el vientre y el niño en el vientre de su madre. Eso nos dice que estamos en una sociedad con los valores totalmente invertidos. Totalmente.
¿okay? Porque en el orden de creación y en el orden de valores de Dios, el hombre está en el tope. Por supuesto. Una vida humana no tiene comparación con un simple ser viviente, aunque lo que tú dices son regalos de Dios y son animales y son seres vivos que merecen también un respeto y una atención, pero el ser humano tiene un valor indecible, es inmedible. Sí. Y se ha trivializado también con haciendo un poco la comparación con esta fecha de que nos tomamos del pelo, de que hacemos bromas, se ha trivializado ese valor del ser humano. Sí, eso tiene origen el engaño que hicieron los reyes, los magos, porque el texto no habla de reyes, el texto habla de los magos, a Herodes, y en el medioevo se tomó la celebración de una fiesta llamada la fiesta de los locos. Es una fiesta pagana donde se hacían bromas y se tomaba por loco y se hacían las chanzas. De allí viene esa tradición que se tergiversa la celebración y la fiesta que llama a la meditación por la bobería y la chanza. Así que el tiempo nos apremia y no nos queda sino decir que debemos tener conciencia de que la vida, especialmente de los niños, es muy valiosa. Que Dios y la Santísima Virgen nos den la sabiduría que le dieron a los Reyes Magos o a los magos para ser astutos, para darle la vuelta a ese Herodes, para ser más hábil que ese Herodes que nos quiere pisar y que nos quiere dominar. Para responder a los instintos naturales, simplemente, no hay que ponerle razón. Difícilmente una madre de cualquier especie animal mate a su hijo. Y eso no tiene lógica natural. Exacto. Así que, y para el próximo programa vamos a estar hablando, porque nos toca hacer el programa para el próximo viernes 5 y hablaremos en profundidad de los magos. Bueno, pues despidamos el programa de hoy. Les deseamos a todos un año lleno de bendiciones, un 2018 con mucha sabiduría, mucha fe, mucha esperanza y mucho ánimo por amar más a Dios, amar más la iglesia, tener mucho más compromiso con nuestra iglesia católica. Así que a todos, feliz y bendecido 2018. Esto es En la Iglesia. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.